Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de donde nos estés viendo. Estamos muy contentos de compartir con ustedes y entre nosotros el podcast número 5 de Un Encuentro Podcast. Y este podcast lo hemos titulado Oscuridad de casa, luz de calle. Como se darán cuenta, hay dos personas acompañándome. Por un lado tenemos a el pastor Eric Fariña, nuestro hermano Eric, y por otro lado tenemos a Brian Arrieche, ok, popularmente conocido como Brian el Bueno. Ahora yo quisiera que ustedes pudieran compartir con todas las personas que nos están viendo un resumen de su vida, que ellos quizás puedan, porque claro, ellos quizás te ven a ti, Brian, tocando la guitarra algunos domingos, al pastor Eric, quizás muchos de nuestros amigos que nos ven lo ven predicando, pero quisiera que pudiéramos compartir un poquito de nuestra vida, si estamos casados, cuántos hijos tenemos, qué hacemos en nuestros ratos libres, etc. Entonces, el tiempo para ustedes, creo que puede empezar. Pastor. Bueno, muy buenos días. Que el Señor les bendiga enormemente. Mi nombre es Eric Fariña. Voy a hacer un breve resumen porque el tema aquí no es hablar de mí, sino de la palabra del Señor. En lo particular, soy de Caracas, nací allá en Caracas. Ya tengo 47 años. Conocí a mi esposa Jennifer allá en Caracas. Tengo 2 hijas. Valentín y Valeria, que lógicamente muchos conocen. Estudié allá por motivos de mi carrera. Yo fui oficial de la Armada, llegué hasta el rango de teniente de navío, fui piloto de helicóptero, la aviación naval. Y bueno, después de eso el Señor me llamó al ministerio, tuve que dejar mi carrera y abocarme por un lado al ministerio y lógicamente por otro lado trabajar para el sustento pues de mi casa. Gracias a Dios estoy viviendo acá en San Diego y bueno, el Señor en medio de todo ha permitido el crecimiento de mi vida personal. Me permitió, simplemente por su misericordia, plantar una iglesia en Tinaquillo, la cual actualmente pastoreo. Soy copastor acá de la iglesia madre de San Diego. Ya tenemos casi 17 años y más en el Evangelio del Señor. Eso es a grandes rasgos lo que ha sido mi vida. Le doy gloria al Señor siempre por cómo Él ha obrado en mi caminar diario y hasta dónde Él ha permitido en su soberanía y en su mera gracia el poder seguir creciendo en Él. Eso es a grandes rasgos lo que ha sido mi vida. Okay. Bueno, ustedes saben, soy Brian, soy de Portuguesa, segundo de 4 hermanos. Nací en el municipio Esteller del estado Portuguesa, pero la mayoría de mi vida la pasé en mi pueblito, un pueblito bien pegajoso llamado El Playón, que no tiene playa, sino que es llamado así porque anteriormente por el pueblito pasaba un río y era semejante a la playa, y la gente adoptó ese nombre. Me dedico actualmente a la cocina. En mi vida imaginaba dedicarme a la cocina. Tengo la mitad de la carrera de arquitectura por cuestiones de las situaciones del país y toda la pandemia, no he podido retomar. Me gusta la música, me gusta componer en mis tiempos libres canciones, leer, y eso hasta ahora es en lo que andamos. Ok, listo. Bueno, yo soy Jesús, de coro. Estoy casado con Ariana está detrás de cámara apoyándonos y les manda saludos. Bueno, ya finalizando, ya conocemos cada una de las partes, conocemos a cada uno de nuestros invitados, a los cuales agradecemos muchísimo porque estén aquí. Y vamos al tema. El tema es, como lo dije en un principio, luz de calle, oscuridad de casa.
Y el tema lo he titulado, o lo hemos titulado de esa manera, porque vamos a conversar sobre Efesios 6, del 1 al 4. En el podcast pasado nosotros hablamos de las relaciones y de la obediencia como tal, en líneas generales. Ahora vamos a tocar el tema de la obediencia y la relación que debe haber entre los padres y los hijos. Y bueno, nuestro amigo Brian nos va a hablar desde la perspectiva de un hijo y nuestro amigo Eric nos va a hablar desde la perspectiva de un padre. Ahora vamos a profundizar. Yo creo que es necesario profundizar e iniciar con el contexto del pasaje. Y si vamos a hablar de Efesios, yo creo que es importante decir quién escribió Efesios, cuándo se escribió Efesios. Y Efesios lo escribió el apóstol Pablo. Es una carta, es una epístola que el apóstol Pablo escribió alrededor de los años 60 y 62 después de Cristo. ¿A quién fue escrito Efesios? Obviamente a los efesios. ¿Dónde queda? Para que nos ubiquemos en el mapa, es lo que ahorita es Turquía Occidental moderna. Es esa área de Turquía Occidental. ¿Por qué Pablo escribe esto a los efesios? Pablo lo escribe para recordarle a los efesios su nueva identidad en Cristo. Éfeso, era la capital de la provincia de Asia Menor. Y yo estuve leyendo, y el apóstol Pablo siempre que escribía sus cartas las dividía en dos partes. Igualmente Efesios está dividida en dos partes. La primera, del capítulo 1 al 3, es como una parte indicativa. Él comienza a recordarle a los efesios quiénes son ellos en Cristo, que somos salvos por gracia, las riquezas que tenemos en Cristo, lo que Dios ha hecho por ellos, y obviamente al leer Efesios es lo que Dios ha hecho también por nosotros. Pero hay una segunda parte que es una parte como más demandante. Ya Pablo comienza a, bueno, ustedes son hijos de Dios, ustedes son salvos por gracia, ustedes tienen las riquezas en Cristo Jesús, pero ustedes deben comportarse de esta manera. Y es ahí donde comienza a demandar de cada creyente cuál es la responsabilidad o nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como cristianos, y cuál debe ser nuestra respuesta ante ese estatus que tenemos, porque muchas veces como cristianos decimos, bueno, sí, yo soy hijo de Dios, pero no nos queremos comportar como tales. Y más cuando existe esa convivencia y donde aflora quizás quienes somos, porque no sé, pero esta frase oscuridad de casa, luz de calle, oscuridad de casa, me la decía mi mamá, porque mi mamá sabía cómo me comportaba yo en la casa, y en la calle yo era tranquilito, obedecía, y ay, qué lindo ese niño, pero en la casa era desobediente, etcétera. Y colocamos este tema por eso, porque muchas veces en la casa los hijos, hablando como hijos, no obedecemos a nuestros padres, pero en la calle sí somos buenas personas. Igual los padres, a veces los padres en la calle se comportan de una manera y en la casa de otra. Sí. Y no, nada, el llamado es a que quizás seamos íntegros y podamos vivir la vida como la palabra nos dice. Ahora, yo quisiera que si el pastor, que tiene muy buena voz, ya entiendo por qué el pastor, entonces, claro, es militar, entonces a veces predicando lo hace con esa autoridad, no solo espiritual, sino que también tiene esa voz. Entonces aquí si nos puede leer Efesios 6, 1 al 4. Vamos a la palabra del Señor. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Ok, entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder unas preguntas analizando este pasaje, porque hay cosas que tenemos leemos el pasaje y lo entendemos, pero calidad es cuando se analiza, cuando se abrimos y palabra por palabra y sacamos preguntas, ¿qué significa esto? Entonces, yo quisiera comenzar hablando respecto a los versículos 1 y 2, y quisiera comenzar. ¿Por qué debemos obedecer y honrar a los padres? La pregunta es ¿por qué? ¿Quién de los dos quiere comenzar? Yo puedo comenzar. Debemos honrar y obedecer a nuestros padres porque así el Señor lo establece, porque es un mandato directo del Señor a nuestras vidas. Los padres son la autoridad básica que tenemos en el hogar, y de ahí radica el resto. O sea, si no obedecemos a nuestros padres, no podemos quizás honrarle a Él también. Ok. Pastor, si tiene algo que agregar. Estoy de acuerdo con lo que dice Brian. El tema fundamental se inicia en relación a la obediencia, y la obediencia va tomado de la mano con la relación que nosotros debemos de tener con el Señor. Es un mandato bíblico y hay que tener muy en cuenta el por qué el Señor manda este mandamiento, que es el mandamiento número 5, que trae promesa. Y el tema de la promesa me llamaba mucho la atención porque el mandamiento se coloca lógicamente con el firme propósito de establecer un basamento en la tierra prometida que Dios iba a dar. De hecho, cuando usted lee en Deuteronomio, en Éxodo, los 10 mandamientos es que, bueno, hijos, obedezcan a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa en relación a la tierra que Dios te va a dar. Y era la tierra de Canaán que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Okay. Entonces era importante que los hijos se pudieran sujetar en todo a sus padres, porque era clave para establecer la relación a nivel social en la tierra prometida que se iba a dar. No menos lejos de la sociedad en la cual vivimos, que lógicamente debemos entender de que los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo. Entonces, lógicamente los padres son personas, lo digo porque soy padre, son personas que Dios ha colocado acá en la tierra bajo una autoridad delegada de Dios hacia ellos. Y cuando un hijo lógicamente desobedece a un padre, intrínsecamente está desobedeciendo a Dios. Entonces, más que todo, la palabra obedecer abraza la sumisión del hijo, entender de que hay una figura de autoridad dada por Dios, que aparte de la sumisión hay una parte de sujeción, porque de hecho el versículo 5, verso 21 en adelante, que habla sobre el carácter, como lo explicaba muy bien Jesús, el carácter cristiano, comienza con someteos los unos a los otros. Es una relación bidireccional entre padres e hijos, hijos y padres. De hecho, el segundo mandamiento que ahorita vamos a tocar habla sobre eso. Ok, ahora, yo por ejemplo, yo crecí, o mi generación creció viendo, cuando yo nací no existía el OMNA. Aquí en Venezuela hay una ley que protege a los niños, y es la LOMNA, ¿no? La LOMNA se da cuando yo tenía como 9 años, y todos comenzaron a hablar sobre los derechos de los niños y la protección a los niños y todo eso. Y los niños o los adolescentes tomamos, y hablo de tomamos porque yo formé parte de esa generación, esa ley como la bandera para desobedecer a nuestros padres. Y bueno, la ley me protege y yo puedo hacer con mi vida porque yo tengo yo tengo derecho a hablar y a responderle a mi papá. Sí. Y ojo, no me quiero meter en que si la ley es mala, es buena, porque quizá la ley fue realizada con una buena intención, pero tergiversada cuando uno como chamo decía, no, si me regañas o si me disciplinas,
te puedo denunciar con la alumna. Sí. Ahora, la desobediencia de los hijos es algo moderno del año 2002, 2000 para acá, o siempre los hijos han sido desobedientes a sus padres. Brian, ¿qué piensas? Bueno, no, Brian no. Brian es joven. Brian también tomó esa arma. Pastor, Sí, yo usted que fue hijo, en mis ¿siempre tiempos se ha lo sé. desobedecido a los padres o es algo que a través de los años se ha venido acrecentando? Degradándose. Lo importante es que entender algo, amados hermanos y la gente que nos está viendo, es que tenemos que entender, pongo el ejemplo de nuestros cónyuges, en el caso mío y de Jesús, que estamos casados, que la persona con que estamos viviendo o relacionándonos es una persona lógicamente caída. Cuando digo caída, está caída no solamente de un tropiezo, sino caída en relación a sus afectos, a sus deseos, en relación a su voluntad y lógicamente a sus obras. Son personas que lamentablemente el pecado ha abrazado sus vidas. Lógicamente Cristo ha venido para traer salvación, y es la lucha que día a día estamos viviendo con nuestros cónyuges y lógicamente con nuestros hijos. El tema de la situación de la desobediencia de los hijos para con los padres es desde la fundación del mundo. De hecho vemos la situación con Caín y Abel. Caín fue, bueno, imagínense, el primer hijo de la humanidad, un asesino. Entonces podemos sacar ahí, imagínense a Adán y Eva pensando nada más y nada menos que los primeros hijos que fueron Caín y Abel, el primer hijo que les nació fue un asesino. Entonces la maldad del hombre o del hijo, en los cuales me incluyo, viene desde la fundación del mundo, en el momento que los padres desobedecieron el mandato divino. De hecho, si nos vamos a Génesis capítulo 8, verso 20, luego lo del diluvio y todo ese acontecimiento que ocurrió, dice el verso 20 que Noé, cuando sale del arca, edifica un altar a Jehová para dar agradecimiento por la protección divina. Y luego Jehová percibe ese olor con gratitud y dice Jehová en el verso 21 del capítulo 8 de Génesis, dice que no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces la palabra nos muestra que desde los inicios del hombre, el corazón perverso, desobediente, ajenos de la voluntad de Dios y lógicamente de sujetarse a los padres bajo su sumisión y obediencia, eso viene intrínseco en nosotros. Así es. Y tenemos que entender eso, que estamos relacionándonos con nuestros hijos que son tan pecadores como nosotros, sus padres. Entonces eso es un punto en relación a la respuesta que tú estabas preguntando ahorita. Brian, ¿crees que ahorita los hijos nos quitamos las caretas o se quitaron las caretas y qué piensas? Yo concuerdo con el pastor de que eso viene intrínseco en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, y me gustaría compartirles el versículo 11 del capítulo 30 de Proverbios, que dice: hay generaciones que maldicen a sus padres y a sus madres no bendicen, hay generaciones limpias en su propia opinión. Y eso quiere decir que, imagínate, el proverbio se escribió hace miles de años. Y eso nos muestra que, como dice el pastor, o sea, desde que fuimos creados, o sea, desde que, no es como fuimos creados, pero desde que el hombre cayó, lo traemos con nosotros. Y creo que, obviamente, al pasar los años en todo lo que ha sido de la historia, se ha ido degradando mucho más, se ha ido como que yendo a pico todo esto de la obediencia. Ya la independencia de los hijos a los padres ha aumentado mucho. Creemos que no las sabemos todas, creemos que somos más inteligentes que los padres en ciertas cosas. Creo que sí. Sí, sobre todo con el manejo de tecnología. A veces subestimamos a nuestros padres, sí, porque quizás nosotros somos diestros en las computadoras, celulares, tecnología, y sobre todo las personas que ya son adultas no son tan diestros en eso. Y a veces tendemos como a denigrarlos por eso, como Sí. que no, tú no sabes, o siempre me tengo que meter en el banco, hacerte la transferencia. Sí. Pero bueno. Más adelantico Okay. habla un poquito de eso. Dice que el ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada
lo saquen y lo devoren los hijos del aire. Es un poco dramático, pero hace referencia a eso, pues, al menosprecio hacia los padres, pues, a veces que hasta nos burlamos de eso. O a veces que como hijos puede que caigamos en la comparación, ¿sí? Hey, tu papá quizá no tiene un trabajo muy que socialmente se vea muy chévere, pero el de tus amiguitos sí, y a veces como que nos sentimos avergonzados de nuestros padres por eso. Oye, eso es un tema importante que tú estás tocando, porque Sí. en cierto Sí. modo a todos quizás nos ha pasado, Sí, de una u otra forma. De hecho, a mí me llama la atención, volviendo a las escrituras, que una de las cosas, hablo del reino dividido, ya cuando Salomón hizo sus perversidades, se dividieron los dos reinos, Dios lógicamente disciplina a su pueblo por medio de los imperios, tanto asirio como babilónico. El profeta Ezequiel le dice que uno de los motivos porque ellos fueron sacados, deportados de Jerusalén hacia Babilonia, fue por la desobediencia de los padres. Es decir, uno de los motivos de la opresión babilónica fue porque los hijos del pueblo hebreo desobedecieron a sus padres. Cuando tú lees Ezequiel capítulo 22, verso 7, si no mal, voy a leer el 6, dice de las consecuencias, dice de los pecados de Jerusalén, porque ellos, el imperio los oprimió, dice el verso 6, he aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre, al padre y a la madre despreciaron en ti. Es decir, las consecuencias de que el pueblo de Israel haya sido oprimido por los babilónicos, una de las causas fue la deshonra a los padres, tanto a padres como a madres. Porque parece que el joven o el hijo, yo también soy hijo y yo he entrado también en estas aguas, no hemos querido entender que el único mandamiento de los 10 mandamientos es este, que va a traer promesa para que nos vaya bien acá en la tierra. Y los temas de comparación, eso nosotros estamos a veces mandados a hacer, para estar comparando, Sí. siempre poniendo en la pesa de la balanza Sí. a nuestros padres. Pues. sí. Sí. Y yo digo que, bueno, obviamente Dios conoce el corazón del hombre. Y el hecho de que Dios haya dicho, este mandamiento sea el primer mandamiento con promesa. Que de Cuando hecho como Dios resaltaba. Exacto, cuando Dios, y de hecho Pablo lo recalca ahí en Efesios, dice, honra a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa. Y es algo que, ¿por qué nos cuesta? Bueno, ya el pastor habló un poquito de eso, de nuestra naturaleza caída. Creo que eso forma parte también de la razón por la cual nos es tan difícil cumplir este mandamiento, sabiendo que nuestros padres nos han dado todo. Yo, por ejemplo, en esto yo estaba hablando con Ariana y yo le decía, ahora yo estoy aquí donde estoy, o sea, yo soy lo que soy, es por mis padres. Mis padres a mí me dieron todo y no sé, ni siquiera, a veces desconozco cuántos sacrificios hicieron ellos para que yo pudiera tener lo que tengo. Porque, y muchas veces se nos olvida eso. A mí muchas veces se me pasa, o sea, se me olvida y se me olvida agradecérselo. Y creo que esto es una oportunidad para agradecerle a mi mamá y a mi papá públicamente, sí. Amén. por todo lo que han hecho por mí, y por sus consejos sobre todo. Sí. Pero, o sea, Dios como que le dio a los hijos o al ser humano, porque todos en algún momento somos hijos o tenemos una autoridad que nos ha criado, el hecho de que podamos, o sea, nos dio ese valor agregado. Oye, honra a tu padre y a tu madre porque te va a ir bien y tus años en la tierra van a ser largos. Entonces, obviamente Dios se refiere a la tierra prometida en ese pasaje. Pablo va a la antigüedad a decirle, mira hijo, recuerden para que recuerden que hay una historia detrás de Pablo y el sentir del pueblo de Israel con una historia de 2000, 4000 años. Solamente a ellos se les reveló Dios en su momento. Y los que le estaban haciendo memoria ahora, y nos está hablando ahora a nosotros, acá en las Escrituras, es que va a haber bendición en la tierra, lógicamente, la tierra que actualmente estamos viviendo en este corto peregrinaje, para aquellos hijos que en realidad son obedientes a sus padres en el Señor, que después vamos a tocar esos temas de si podemos ser obedientes en todo a nuestros padres
o obedientes a nuestros padres en el Señor. Ahora, Brian, ¿cómo puede un hijo? Ya hablamos de por qué debemos obedecer a los padres y hemos conversado también sobre todo lo que es alrededor del mandamiento. Ahora, pero vámonos a lo más práctico. ¿Cómo un hijo puede honrar a los padres? Tú como hijo, ¿cómo puedes honrar a los padres? ¿Qué le aconsejas bíblicamente a las personas que nos ven? Primordialmente que obedezcan, o sea, que obedezcan y honren a sus padres, que hagan valer los esfuerzos que cada padre hace por todas las cosas que ellos están haciendo, sus estudios, todo lo que ellos están emprendiendo, que valoren la confianza que sus papás les da, eso es importantísimo, y eso, el obedecerles, el honrarles, eso hace sentir bien, y que el Señor lo estableció así, el Señor estableció, fue el diseño del Señor, porque por medio de los padres es la bendición para nosotros, ese es el canal de bendición, recuerdo que en una ocasión mi mamá me dijo eso, que tú quieres escuchar la voz del Señor, escucha el consejo que te dan tus padres. O sea, el consejo de tus padres, y Proverbios en el primer capítulo habla de eso. Un hijo puede honrar a su padre, entonces en resumen, escuchándolo y obedeciéndolo en todo. Es lo que tú estás diciendo ahorita. ¿Sí? Bueno, obviamente honrándolo, obedeciendo al Señor primeramente, y obedeciendo lo que ellos le establezcan en el hogar. Ok. Ahora, pastor, usted es padre, pero también es hijo. ¿Cómo un hijo? Porque vemos que, por ejemplo, y es válido lo que dice Brian, los adolescentes, los jóvenes que no trabajan, ¿no? O que quizás no dependen de sus padres, una de las formas para honrarlos es esa, obedecerlos. Si el papá, o valorar el esfuerzo. A mí me gustó mucho eso, y porque muchas veces, y a mí me pasó, que mi mamá me regalaba unas ropa, y oye, a mí no me gustaba mucho la ropa, pero igual yo le agradecía, pues gracias por esto que me estás dando, y a veces no me lo ponía, y ella me decía, ¿por qué no te has puesto la camisa? Y yo, no. Una ocasión especial. Sí. y me la ponía solo para que ella me la viera, porque yo entendía, yo entendía que quizás, bueno, eso ella le había costado, no sé qué había hecho ella, cuánto sacrificio, qué había dejado de comprarse ella para comprarme a mí eso. Y cuando entendí eso, me comencé a poner la ropa que ella me regalaba y que no me gustaba, que estaba por ahí guardada. Pero ahora, ¿cómo un hijo adulto pudiera honrar, que ya trabaja, así como usted, como yo, que estamos casados, independientes de nuestros padres, pero podemos seguir honrando a los padres? Ahora, hay un tema que hay que entender primeramente que nuestros hijos tienen autonomía propia, no son nuestros esclavos. Eso hay que ponerlo y subrayarlo en mayúsculas. Nosotros los hijos, lógicamente, honramos a nuestros padres en obediencia al Señor. Lógicamente, cuando los límites, en este caso, vamos a poner un ejemplo, un hijo está viviendo en el techo con sus padres, un hijo ya, estamos hablando a jóvenes ya, joven de 24, 25, 19, 18 años. Lo más sano para que exista una relación de obediencia al padre es que se puedan establecer los límites en el hogar. Los límites, lógicamente, los ponen las figuras de autoridad, que en este caso son papá y mamá. Límites en relación a que, bueno, nosotros los cristianos, lógicamente, hay límites para que las relaciones entre padre e hijo puedan rodar de una manera muy bien. Lógicamente, el hijo tiene que sujetarse a los límites de sus padres mientras estén viviendo en el mismo techo, ¿ok? Quizás hayan límites que al joven no le gusten, pero tiene que adecuarse porque el joven en ese momento está bajo la tutela, en este caso vamos a decirlo así, está bajo la cobertura de los padres. Cuando hablo de cobertura no solamente física o monetaria, sino hay una cobertura espiritual por detrás. Entonces, ¿por qué? Porque hay una bendición detrás cabalgando a ese joven
que está siendo obediente a los padres. Entonces, mientras un padre tenga límites claros hacia sus hijos, y el hijo lógicamente entiende de que esos límites y se puedan llegar a acuerdos, las relaciones entre padres e hijos va a caminar muy bien. Ahora bien, hay un tema que uno comienza a caminar en una línea muy angosta, que hasta qué punto debo obedecer a mi padre y hasta qué punto no. Pues aquí las escrituras es muy clara, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No dice hijos, obedecer a vuestros padres, más nada, no, dice en el Señor. Entonces, le voy a hablar al pueblo de Dios, lógicamente, porque es el primer punto. Porque si hay padres cristianos, hijos cristianos, lógicamente los límites, las instrucciones que un padre cristiano está dando van en función de las escrituras y no deben salirse de ahí. ¿Ok? Y lógicamente el hijo tiene que entender de que los límites que están colocando sus padres están siendo avalados por la palabra del Señor. Por ejemplo, pongo mi caso, pues yo tengo ya una hija ya de 23 años. Los horarios, por ejemplo, de llegada a la casa, esos son límites, lógicamente, que se colocan por protección al hijo. Las relaciones de amistad, el hecho de que una persona ya sea adulta, uno lógicamente como padre recomienda las relaciones de amistad con que esa persona pueda estar relacionándose y dar su opinión, mostrándolo a través de la Biblia. Porque ¿cuál es el punto? ¿O a dónde queremos aterrizar y llegar? Nosotros los padres e hijos a la vez tenemos que entender de que nuestros hijos algún día van a ser adultos y van a partir de nuestro hogar. Y que ellos van a ser entes autónomos y sobre todas esas cosas algún día se van a presentar delante de Dios a entregar cuentas. Entonces el llamado de nosotros como padres es poderle enseñar a nuestros hijos que algún día ellos van a entregar cuenta de sus vidas, que ellos son tan pecadores como nosotros somos pecadores. Entonces la manera de que nosotros podamos, concluyendo la pregunta que hace Jesús, la manera como nosotros como hijos podamos honrar a nuestros padres, siendo ya un adulto, es obedecerlos en relación a la palabra del Señor. Pongo mi caso muy particular. Mi mamá vive en Caracas, yo vivo aquí. ¿Cómo obedezco yo u honro yo a mi madre? Yo tengo que tener una comunicación efectiva con ellos, yo tengo que estar pendiente de sus necesidades, honrar a un padre. Yo le doy una mesada a mi mamá toda la semana. Cualquier necesidad que ella tenga yo tengo que atenderla, no solamente económica, sino también espiritual, emocional, un consejo. En medio de esta pandemia hay muchos padres que están viviendo solos. Necesitan el llamado de un hijo a darle aliento. Mamá, cuentas conmigo, porque al fin y al cabo, pongo mi caso, mi mamá actualmente está dependiendo, vamos a decir, no en su totalidad, pero sí en gran parte de mi apoyo, no solamente económico, sino físico y espiritual, pues. Entonces tenemos que honrar a nuestros padres de esa manera, en este caso de yo, un hijo ya independiente. Me gustaría agregar algo. La actitud que tuvo el Señor cuando estaba en la cruz con María. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es tremendo como el Señor, estando ahí, colgado en la cruz, se preocupó por velar por las necesidades de su madre, por buscar ya la solución a lo que le correspondía a él, a lo que él ya no iba a hacer. Eso me llama mucho la atención. Interesante. Ahora, ya hemos visto y hemos hablado de cómo o por qué los hijos debemos obedecer y cómo los hijos debemos obedecer a nuestros padres. Y es muy válido todo lo que aquí se ha hablado, lo que hemos conversado. Pero está la segunda parte del versículo o del pasaje que habla sobre, dice el versículo 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A mí siempre, en mi casa mi mamá siempre me decía: honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Y yo les respondía:
Padres, no hagan exasperar a vuestros hijos. Pero siempre, ojo, siempre respondía eso, pero nunca entendí, y eso es algo que muchas personas no entendemos, cómo un padre, y siempre me preguntaba, pero cómo un padre puede hacer exasperar a sus hijos, o puede provocar a ira a sus hijos. ¿Cómo un padre puede provocar a ira a sus hijos? Brian. Oye, tremenda pregunta. Yo creo que cuando ¿Qué cosas hacen los padres que provocan a ira a sus hijos? cuando se ofende, cuando ofendes a tu hijo, cuando lo expones a la vergüenza, cuando le humillas, eso hace que nos llenemos de resentimiento hacia nuestros padres, y esas son cosas tremendas porque vamos cargando con todo eso a través de los años, y en el momento de ser padres, cuando nos corresponde ser padres, vamos a reflejar todo eso que nuestros padres dejaron en nosotros. Claro, a veces los padres no se dan cuenta que quizás humillan a sus hijos o los ponen en vergüenza, porque es como, yo digo que es como una cadena. Son cosas que ellos vivieron, cómo los trataron, Sí. y eso se va repitiendo, y es Dios quien ilumina a la persona y hace que se dé cuenta. Mira, Sí. ahora, pastor, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Cómo un padre puede provocar a ira a un hijo? Claro, es como tú bien lo dices, Jesús, llegamos, pongo el ejemplo. Yo tengo el ejemplo ya de años como padre. Uno llega a un matrimonio lógicamente con modelos de familias disfuncionales, porque no hay familia funcional, todas venimos con, como decimos por ahí, con la patica chueca. Llegan dos personas, se juntan en matrimonio bajo esquemas de familias distintos, quizás con padres divorciados, con otros padres quizás casados pero disfuncionales en su totalidad. Entonces tratamos ahora de avanzar, a enseñar a nuestros hijos a cómo llevar un hogar. Esto lógicamente, a menos que esté la gracia del Señor por delante y las escrituras y los padres abracen la palabra del Señor para poder enseñar a sus hijos, es muy cuesta arriba. Es muy cuesta arriba porque como los hijos, y la palabra exasperar significa irritar, hacer molestar a un hijo, y eso entra a la parte de la autoestima. Un padre que se la pasa gota a gota, o día tú no sirves para nada, tú eres un vagabundo, todos los días. Esas palabras son las que hacen exasperar a un hijo. Palabras de descalificación, tú no sirves para nada, o no te presto atención, o simplemente después vamos a entrar en la parte de la disciplina y el castigo y todos esos temas que son bastante buenos. Si todo el día estás diciéndole las cosas malas a tu hijo, eso lógicamente afecta en la vida de la relación, y eso es irritar a un hijo. Y la tendencia es que muchas veces caemos quizás también en las comparaciones. Mira el hijo de aquel fulano y mírate a ti que no eres igual. Sí. Y le digo más que todo esto, por ejemplo, a los hijos de los cristianos, y más aún a los hijos de los pastores, porque la medida para ellos es más grande aún. Aquí le podemos preguntar a Natalia, o a Brendita, o a Valentina, a mi Valeria, a los Brian, que son hijos de los pastores, que para ellos la medida es más alta. Entonces, que no debiera ser así, porque todos nos equivocamos, estamos abiertamente lógicamente, a veces nos hemos resbalado como hijos y como padres, y la iglesia, en vez de señalar, debe restaurar a la persona. Eso es lo que hace daño o exaspera a un hijo: comparaciones, malos tratos, malas palabras que no son de edificación sino de destrucción. Parece que no tenemos una balanza adecuada y no entendemos que lógicamente se puede llamar la atención a un niño, a un joven, pero por otro lado también se tiene que aplaudir las cosas buenas que está haciendo, honrando al Señor con sus actos. Nosotros siempre estamos dados a señalar al joven. En este caso, y vamos a hablar, centrarnos en el joven. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo salen los jóvenes? Salen dos tipos de jóvenes. Un joven sumiso, agazapado, está bien, me formaron tremendo zapateros, pero va a continuar haciendo las mismas cosas.
o sale un joven rebelde, que se rebela y levanta bandera y tú dices, me estás exasperando, me estás irritando. Entonces, esas quizás sean las dos tendencias de un joven en relación a exasperar. Uno como padre tiene que tener mucho cuidado. He recomendado un libro, no sé si tú más adelante vas a comentar sobre eso, que se llama... No, si quiere dígalo. Ok, se llama Pastoreando el corazón de tu hijo, de Ted Tripp. Él lo va a pasar de todas maneras, no sé si lo vas a pasar por video, lo vas a colocar. Ahí la postproducción va a poner la Correcto. foto. Este autor, un pastor, él hace hincapié en que el llamado de nosotros como padres para la formación del hijo siempre va a ser llevar al hijo a la cruz del Calvario. Porque en el momento que un hijo comete un pecado, vamos a poner un pecado que es muy cometido, la mentira. Lógicamente el hijo nos está mintiendo a nosotros como padres, pero también le está mintiendo al Señor. Entonces en ese momento, en ese juego entre la ruptura de la confianza por medio de la mentira entre nosotros, también está afectando la relación con Dios. Entonces el llamado siempre a nosotros poder guiar para no exasperar a nuestros hijos es siempre llevar a nuestros hijos en relación a los momentos que ellos pecan a la cruz del Calvario. Porque como les dije al principio, nuestros hijos van a dar cuenta de sus vidas el día que partan de esta tierra. Sí, fíjense algo, y hay algo bastante importante, ¿no? Que usted mencionó, y era que los padres deben llevar a la cruz a sus hijos. Y el versículo habla de que los padres no provoquen a sus hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Pero eso tiende a confundir a muchos padres, incluso muchos padres cristianos, porque entonces confunden la disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Cómo yo disciplino a mi hijo? Y lo clave es llevar a los hijos a la cruz, y no es llevarlos por un vía crucis, sino llevarlos a que puedan encontrarse con Cristo, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué consiste en criar a un hijo en disciplina? Lo que dices tú, eso es muy cierto. Porque hay conceptos tan claves, como lo dicen las Escrituras, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros los venezolanos, y esto no es, de hecho me acuerdo por ahí un meme, un video de una mamá del tema de la chola sirve para todo, entonces sale la mamá lanzándole la chola y la chola rodando. Entendemos la disciplina como castigo y no es así, es un grave error. Disciplina igual a castigo. Lo importante es que podamos entender el concepto de disciplina, y la disciplina es hacer las cosas que tengo que hacer sin que nadie me supervise. Eso es ser una persona disciplinada. Nosotros somos disciplinados en cepillarnos los dientes, porque ya no nos tienen que decir cepíllate los dientes, quizás la esposa de uno, entonces cepíllate los dientes porque te van a salir caries. Ya no lo hacemos, que nos tienen que estar repitiendo las cosas, porque ya hacemos las cosas sin que nadie nos las tenga que recordar. Eso es disciplina, disciplinar a un niño. Por ejemplo, mi hija ya de 8 años automáticamente se levanta, lo primero que hace es tender su cama, sin ya yo decirle nada. Ella está haciendo cosas sin que le estén diciendo las cosas. Eso se llama disciplina. Pero el proceso de la disciplina entra en dos vertientes fundamentales. Una es la enseñanza y la otra es el castigo. El tema es que nosotros los venezolanos, la enseñanza, decimos 4 palabritas ahí más o menos para que nuestros hijos nos entiendan, pero el castigo, eso sí estamos afilados como una espada. ¿Entienden? Entonces, en la medida que nosotros podamos entender la disciplina, según lo que está diciendo el apóstol aquí, es que tenemos que invertir en nuestros hijos calidad de tiempo, de decirle cuál es el camino angosto que Dios les ha mandado a caminar, o cuáles son las normas, vamos a decirlo así, y cuáles son las consecuencias que esto va a traer a su vida. Por eso que tenemos que llevar siempre a nuestros hijos a la cruz, porque les reitero, algún día nuestros hijos van a partir de nuestra casa y se van a ir con las enseñanzas que ellos aprendieron en el hogar. Entonces, el tema de la disciplina gira en torno a la enseñanza primeramente. El punto está en que no tenemos tiempo para enseñar y discipular a nuestros hijos,
pero sí somos muy prestos y rápidos para castigar. Entonces, el llamado, primero para los padres, lógicamente, es que tengamos tiempo de calidad con nuestros hijos para enseñarles, primero las limitaciones del hogar, porque en nuestro hogar, por ejemplo, hay limitaciones en relación, por ejemplo, entrar a la casa y que quitarse los zapatos en tema de COVID. Es una limitación que todo el mundo que va para mi casa se tiene que quitar los zapatos. Entonces, se enseñan y lógicamente caminamos en relación a la enseñanza para que quede instaurada la conducta en relación a un hábito bueno que queremos que nuestros hijos imiten. Los temas del castigo después vamos a hablar, o vamos a esperar que Brian toque este tema como hijo ahora. Sí, Brian, o sea, ¿cómo te disciplinaban a ti? Muy buena pregunta. Lanzó la voladora. Mamá, si estás viendo esto, te amo. En cuanto a la disciplina, yo sé que seguramente hay personas que nos ven que sus padres no son cristianos, quizás sus padres no están, no los han disciplinado a la luz de la palabra y han tenido que enfrentarse a estos métodos. Y oye, sí, esos métodos tienen sus consecuencias, tienen en mi caso, tengo o sea, mi temperamento y mi carácter es idéntico al de mi mamá. Y el hecho de que en cada ocasión, también de como fui de hijo, que me disciplinaban y tal, yo era muy de cuestionar las decisiones que se tomaban, ¿sí? Del por qué se hacían las cosas así. Y obviamente no tiene esa parte de enseñanza que usted comenta que se salta muchas veces o se tocó muy poco, sino que se iba directo a la parte del castigo. Y se confunde la disciplina con castigo, con maltrato. Se llega hasta maltratar a los hijos. Y eso va dejando consecuencias en nuestras vidas. Ok. Voy a hacer una pregunta que no estaba aquí. ¿Con cuál instrumento? ¿Con cuál psicólogo, como le dicen en las redes? No, pero a mí, yo voy a hablar por mí, no, a mí me castigaban o me disciplinaban utilizando una correa. Pero es lo que dice el pastor, o lo que dice Eric. Yo dije que hoy no le voy a decir pastor, sino Eric. Lo que dice Eric. Quizás en nuestra crianza faltó bastante palabra. Sí. Faltó bastante palabra y exhortación. Y de hecho, mi papá y mi mamá, después que fueron cristianos, ya dejaron de castigarme de esa manera. Sí. Y a mí me dolían mucho más las palabras que me decía mi papá, mi papá casi nunca nos pegaba. Mi mamá sí era un poquitico más fuerte. En mi caso. Pero las palabras que mi papá me decía cuando me regañaba, eso para mí era, ay, no puedo. O sea, mi papá solo, de hecho, en mis últimos tiempos de adolescente, antes de venir a vivir aquí y a estudiar aquí y vivir solo, mi mamá siempre me decía, le voy a decir a tu papá, y ya con eso yo me calmaba. Pero mi papá nunca me pegó, simplemente él me castigaba, me dejaba sin... O sea, me quitaba las cosas que a mí me gustaban. No vas a salir, no te voy a dar plata, me cerraba el chorro de la ayuda, de la mesada. Y eso a mí me pegaba mucho más porque me estaba coartando, pero me estaba limitando, pues, estaba limitando tu comodidad, mi vida normal de adolescente. Y luego, bueno, mi mamá y mi papá comenzaron a asistir a la iglesia y ellos entendieron. De hecho, a mi hermana menor nunca le pegaron. Ella es la reina de la casa, sino que hablaban con nosotros. Okay. Ahora, ¿cuándo un padre abusa de su autoridad? Porque sabemos que quizás la disciplina sea entonces ejercer la autoridad que Dios le ha dado a los padres sobre los hijos, para llevarlos a que puedan ser independientes y que busquen al Señor, ¿no? Pero a veces los padres abusan de la autoridad. ¿Cuándo un padre abusa de la autoridad?
antes de entrar en esa pregunta, lo importante es que, porque no quiero seguir avanzando y dejarlo del castigo, porque muchos están, ¿será que nos deben la correa o no? Esa es la pregunta que está ahí, pero responda. Eso es importante, Ok. porque los jóvenes que nos están viendo van a ser padres. Sí. Yo sé que hay personas que lanzan piedras, hay muchos libros escritos en relación a la disciplina. El tema de la disciplina va en relación a los límites, como lo dije al comienzo. Y los límites tienen que estar muy claros y establecidos. Yo recomiendo a veces, en nuestra casa los anotamos. Estos son los límites, hasta aquí puedes llegar. La tendencia del hijo, ¿cuál va a ser? Estirar ese límite. Sí. Estirar, Valeria frega los platos, Valeria frega los platos, Valeria frega, hasta que se rompe la liga. Cuando se rompe la liga, viene papá y da un tono alto de voz o pone una mirada seria sin llegar al castigo físico. Ella va automáticamente a lavar los platos en este caso. Ya gracias a Dios se levanta y lava sus platos automáticamente. Estoy orando por eso. Entonces el tema de la disciplina es poder crear límites junto con sus consecuencias. Y a eso hay que invertirle al niño en su periodo de formación. Los altares familiares son necesarios en un hogar. Todas las noches nosotros tenemos un altar familiar donde leemos las escrituras y es el tiempo donde vemos y examinamos el corazón del niño y el corazón nuestro. Mira, mi amor, ¿qué te pasó esto? Ayer, por ejemplo, mi hija de 8 años, unos amiguitos por ahí se empezaron a burlar porque ella era cristiana. Entonces llegó triste a la casa. Papá, necesito con urgencia hablar contigo. Mira, me dijeron, se burlaron de mí porque yo era cristiana. Son cosas que ¿cuándo lo vas a atender? Pasar por debajo de la mesa esos episodios, jamás. Entonces en el altar familiar pudimos reunirnos, hablar, mostrarle bíblicamente, hija, confía en el Señor, mira lo que le hicieron al Señor, para que pueda haber respuesta en relación a estas cosas que suceden. Y hablo esto porque nunca las relaciones entre padre e hijo, el tema comunicacional quizás es muy escaso. Sí. Yo lo viví. A veces no queremos dar tiempo de calidad a nuestros hijos y el Señor nos lleva a tener altares familiares porque son una hora quizás de conversación libre, porque también los hijos nos dicen, papá, pero tú me mandas que no haga esto, pero tú también lo haces, yo también he sido confrontado con eso. Y eso me atenta lógicamente contra mi autoridad y mi figura paterna, porque la palabra dice que nos debemos someter unos a nosotros, ¿entiendes? Entonces la sujeción no solamente de mi hija para conmigo, sino de mí para con mi hija. Entonces, en relación a la disciplina, los límites tienen que estar claros las consecuencias. Ahora bien, el tema de la correa, de la chola, del alado de pelo por acá, pongo mi experiencia, mi papá a mí nunca me pegó. Mi mamá a los 5 correazos que sí me dieron, fue mucho. Soy hijo de una maestra, aquellos que son hijos de maestros se pueden imaginar las exigencias de los niveles, de maestra es maestra. Aquí imagínense una maestra venezolana. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, su formación para conmigo, aunque en ese momento ella tampoco era cristiana, la parte ética valía para mi mamá, como dicen las escrituras. Yo creo que vayamos rápidamente a Proverbios capítulo 29, verso 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿De qué vara estaba hablando el Señor? Porque ahora vamos a pasar al castigo. El Señor, cuando habla de la vara, habla de que una vara no tiene flexión, una vara es firme. Lo que el Señor nos quiere decir aquí es que tú sí sea sí y tú no sea no. Cuando tú le dices a un niño hasta las 7 de la noche te quiero en la calle, tiene que ser a las 7 y mañana a las 7 y pasado mañana a las 7, a las 8. Es decir, la firmeza de los límites tiene que estar establecido. Porque si no, la vara es esta vara y la liga es larga y tienes que decirle 300,000 veces, anda a fregar los platos y la saliva se te... ¿Por qué? Porque el tema no es la correa o el grito, el tema es la firmeza en relación al límite establecido, que es lo que nos cuesta hacer. Sí. Ahora bien, vamos al tema del castigo. ¿Será bueno castigar Pastor, a un niño? Usted sabe que mi mamá, después que era cristiana, agarró una ramita y le pegaba a mi hermanita con una ramita, porque ella se basaba en ese proverbio de la vara.
que había que utilizar una varita. Entonces es interesante. Te estoy Continúen. castigando Es que bíblicamente. exacto. Me estoy acordando de eso. Hay que ser muy sabio con la respuesta. Yo sé que hay personas y estoy completamente de desacuerdo. Yo me acuerdo un hermano aquí andaba con un hijo pequeñito que tenía 4 o 5 años con una varita larga como de 1,5 metros y lo llevaba así como una ovejita. Ra, 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 ra. Tampoco esos extremos, por favor. Pero estoy convencido, no voy a hablar de agresión física, pero el hermano Ted Tripp, en el libro Pastoreando el Corazón de un Hijo, él habla sobre, y hermanos, he leído libro de libro para ver si se debe golpear o no se debe golpear. He tocado temas psicológicos también. Yo sé que los psicólogos no abrazan el castigar al niño. No estoy de acuerdo, respeto, ojo. Pero el tema es cómo tú vas a castigar al niño. El Señor colocó 2 buenas nalgas en las personas, lógicamente, para que ese sea el único lugar donde se puede castigar al niño. El tema no es que le va con un palo, con un bate, ahí están, o con el cable o con el alambre, sino el Señor ha dispuesto eso para que castiguemos al niño cuando se ha roto un límite el cual tú has enseñado por palabras, has reprendido a él en privado y el niño continúa con la conducta que lógicamente queremos desarraigar. Y lógicamente va a haber dolor en el niño, por supuesto, porque un golpe, en este caso cuando digo golpe, una nalgada, entra el dolor físico, por supuesto. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos lograr? Que la conducta se cambie, ¿sí o no? Sí. Si no colocamos límites y no hay consecuencias, la sociedad da otro tipo de consecuencias. Cuando no se colocan a los niños límites y no hay consecuencias, en este caso ya se ha corregido verbalmente, el niño sigue sin desobediencia, llega a la nalgada, como dice el pastor Ted Tripp, la sociedad va a tratar al joven de otra manera. Los jóvenes que no tuvieron límites y no tuvieron correcciones de este tipo son los que lamentablemente, lo digo con mucho dolor, son los que están actualmente deshonrando a los padres en las calles como asesinos, homicidas, como drogadictos, prostitutas. Lamentablemente, no tengo nada contra ellos, pero sí contra sus pecados, por supuesto que los tengo. Y la sociedad no los va a tratar de decirle, oye, no debes volver a matar a una persona, no debes volver a robar. En los Estados Unidos está la pena de muerte para alguien que mata, quien cruzó la línea de la frontera, y allá les inyectan, lógicamente, un veneno para matar a las personas. Una persona que roban aquí, ¿a dónde van? Al penal. Y yo no sé, aquellos que han tenido la gran bendición, que el Señor me la ha dado a mí, de ir al penal y ver lo que sucede allá adentro. Así paga el castigo la sociedad. Entonces, he conocido personas que no, a los niños no se les pega, y actualmente, lamentablemente, son tremendos desadaptados sociales. ¿Por qué? Porque no se ha entendido el caso de establecer límites bajo una enseñanza y el sistema de castigo, que tienen que estar bien claros, expresados al niño, decirle, mira, ahorita te exijo que lo hagas de esta manera, pero después tiene que haber una consecuencia en relación al contacto físico. ¿Qué pasa? Que nosotros somos venezolanos, volvemos otra vez. El tema es que no te voy a dar 2 nalgadas, sino que te voy a dar 3 palos. Te voy a partir, como me dijo un hermano por allá, le partí el palo de la escoba por la cabeza. No debemos llegar a eso. O le di una bofetada. Esos son agresiones más que sistemas de castigo. Y lo más lamentable de todo esto es que cuando está la emoción por delante del padre, es lo que daña al hijo. Y yo sé que no es fácil cuando uno agarra una calentera, porque el muchacho no está haciendo lo que, berro, ya te lo he dicho ya 3 veces, y más de 3 veces es hablar pistoladas. Cuando el muchacho pasa eso, lo más sabio es que usted pueda contar hasta 10, saque la emoción, llame al niño, le digo, mira, ¿te acuerdas que este fue el límite que yo te dije, papadito? Vamos entonces a disciplinarte por medio de 3 nalgadas o 2 nalgadas, lo que usted considere. Pero tiene que estar fuera la emoción, Jesús,
Porque si está la emoción, entonces está la agresión. El niño está entendiendo, este me quiere matar y te voy a matar. El niño entiende literalmente, este tipo me va a matar. ¿Entiende? Entonces son puntos que tenemos que manejar muy bien. No estoy diciendo que todas las disciplinas que conllevan a un castigo tienen que ser con nalgada. Debiera ser la última opción, pero tiene que estar dentro del repertorio de sistemas de castigo para que la conducta pueda ir en pro en relación a lo que el padre bíblicamente quiere que su hijo haga. Entonces, pongo el caso del Señor, cómo el Señor nos disciplina. La palabra de Dios dice que el Señor al que ama, disciplina. Y si no lo ama, lo aborrece. La pregunta es, ¿cómo me disciplina a mí el Señor? Es la pregunta que tiene que nacer. ¿Cómo nos disciplina a nosotros el Señor? A un cristiano, a un hijo de Dios. Fácilmente una quiebra financiera. Bueno, no puede quebrar financieramente el Señor para que comencemos nuevamente a buscar su rostro. Una enfermedad, la pérdida de un familiar. De hecho, en Corintios vimos aquel hombre que tenía relaciones ¿con quién? Con la esposa de su papá. ¿Qué le dijo Pablo? Láncenlo a Satanás. Sí. ¿Para qué? Para que muera, por lo menos para que se salve su alma. Soy calvinista y creo que la salvación no se pierde. Por lo menos, como dijo Pablo, que su alma se salve. Pero hay una consecuencia, lógicamente, hasta de la pérdida de la vida física en relación a la desobediencia. Sí, es válido todo lo que estamos conversando aquí. Yo también tengo esa postura, aunque he conversado con muchos amigos y me dicen que no, que no es lo más adecuado disciplinar a un niño con castigo físico. Y creo que bueno, que siempre y cuando no estemos airados, sino que se haga con amor, con conciencia, sí se puede hacer, y que debe ser quizás el último recurso, no es de buenas a primeras. Claro. Ahora, ¿cuándo un padre puede abusar de su autoridad? Mira. Por ejemplo, esta disciplina, a los hijos se les puede disciplinar públicamente, o para disciplinarlo tengo que llevármelo yo, un cuartico, comida, Es que el tema, mientras entendamos cuál es la raíz del fundamento de que mi hijo, al fin y al cabo, de ser un hijo biológico, cuando crezca y Dios le traiga un nuevo nacimiento, él va a ser hermano mío de la fe, ¿sí o no? Eso es así. Por más que biológicamente sea un hijo mío, hay un tema de autoridad que eso nunca se va a perder mientras estemos en esta tierra. Yo tengo que honrar a mi padre hasta que ellos partan de esta tierra. Y aun cuando partan, yo tengo que dar buen testimonio, hablar bien de ellos, aunque hayan partido de esta tierra. Eso es honrar a un padre. El punto está en que tenemos que entender que nuestros hijos, si el Señor les da nuevo nacimiento, porque no hay garantía, hermanos, y quiero que sepan esto, de que si usted es cristiano, sus hijos tienen que ser cristianos. Eso no cabe en las cosas de Dios, lo que yo he leído en la palabra. Porque el Señor, lógicamente, trae salvación a quien Él quiere. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí estaba Isaac con dos hijos, uno creyente y el otro no. Y esto fue, lógicamente, por voluntad propia de Dios. El tema está en que tenemos que nacer del principio de que es una persona, un hermano de la fe, que al fin y al cabo cuando sea adulto va a ser hermano de la fe, aunque es hijo mío, y que lógicamente mi función es discipular a esa alma. Yo le he dicho a mi esposa, mi vida, ella es la que está, lógicamente, yo salgo a trabajar, que el mejor trabajo que podemos estar haciendo los dos es el de ella, porque yo estoy trabajando en la empresa de pintura y estoy haciendo pintura y todo ese tema. Pero todas esas cosas van a perecer y van a llegar hasta este plano. Pero mi esposa está discipulando cuando yo no estoy en la casa a un corazón que va a rendir cuentas en la eternidad. Entonces el mejor trabajo, lógicamente, que nosotros tenemos que hacer, el discipular y pastorear el corazón de nuestros hijos. Porque todo esto va a desaparecer, excepto el alma, en este caso de nuestros hijos. Entonces, cuando se rompe la autoridad, lógicamente se rompe cuando hubo límites que no se establecieron y que tú de repente los estás señalando. Okay. Porque uno es así dado a, se me ocurrió esta idea, bueno,
debió haber entrado por esta puerta y entró por la otra. Y entró por la otra y viniste tú, mira muchacho, le dijiste, ¿verdad? Y el niño te dice, pero bueno, pero tú no me dijiste esto. Pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía, porque así a mí me ha pasado así. A mí nadie me dijo esto. Eso, lógicamente, es abusar la autoridad. Acuérdense que Dios nos da una autoridad delegada. Nos da dos cosas, responsabilidad. Y toda responsabilidad que Dios nos da bien agarradito de la mano con autoridad. ¿Entienden? Dios no nos va a dar una responsabilidad sin autoridad. Es igual que un jefe. Le dan una responsabilidad, pero me tienes que dar una autoridad para poder disciplinar, guiar, enseñar y todo ese tema. Entonces, rompemos la autoridad que nos dan y entonces llevamos a nuestros hijos, a lo que habíamos hablado, a exasperarse cuando no establecemos los límites y lógicamente queremos establecer unos límites que agarramos el día de hoy sin haberles informado. Rompemos la autoridad cuando está la emoción por delante. Sí. Cuando disciplinamos al niño con la emoción por delante. Rompemos la autoridad porque, bueno, cuando la casa camina en relación a cómo se sienta papá y mamá en ese día. Cuando papá y mamá se levantan con el pie derecho mal, agárrese, corra todo el mundo porque ese día va a haber de Troya porque papá o cuando papá llega molesto del trabajo. Entonces ahí se pierde la autoridad y el liderazgo, lógicamente, que tenemos que tener con nuestros hijos porque tenemos que ser ejemplo de Cristo, pues, en todo esto. Eso. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Quieres sí, agregar algo? Con respecto al abusar de la autoridad, hay padres que transfieren sus sueños a los hijos. También. Hay padres que abusan de esa forma. O sea, mira, tú vas a estudiar esta carrera y esto es lo que tú vas a hacer. O sea, yo soy el que te voy a pagar la carrera y esto es lo que tú vas a hacer. Tuve la oportunidad de saber de una muchacha aquí en La Paz que el papá le exigió graduarse de arquitecto. El papá le dijo, mira, tú te tienes que graduar de arquitecto, pero ella quería ser chef. Y ella quería graduarse de chef. Ella quería tener ese restaurante. Y le dijo, mira, quita tal monto de dinero para que tú te gradúes de arquitecto. Yo quiero mi título. Y ella tuvo que cursar toda la carrera de arquitectura. Y le dijo, profesora, ayúdeme. Yo ni siquiera quiero estudiar esto, yo quiero estudiar cocina. Ah, bueno, dijo, y nosotros te vamos a ayudar. Todos los profesores se pusieron de acuerdo, le ayudaron. Se graduó de arquitecto. Le dijo, papá, aquí está tu título, ahora dame la plata. Yo quiero montar mi restaurante. Y creo que esa es una de las formas en que los papás abusan de la autoridad. Sí, es verdad. Y quizás lo hacen inconscientemente, creyendo que, bueno, que su hijo, o creyendo que ellos que su hijo va a ser feliz con eso. Sí. Pero también forma parte de quizás no conocer el llamado o los gustos de los hijos. Y respetar las decisiones que puedan tener sus hijos. Por ejemplo, con mi papá, él tuvo muchas oportunidades de ser deportista profesional. Mi papá tuvo mucho, hasta fueron a buscarlo al pueblito donde nosotros vivíamos para que fuese a jugar fútbol profesional, béisbol profesional. Lo querían sacar del país de modo que fuera beisbolista y diera clínicas después ya teniéndonos. Y no aceptó. Ya después cuando nos tenía, por el hecho de que ya tenía su responsabilidad, tenía mi mamá, o sea, cómo nos dejaba. Pero cuando era joven, más que todo por inseguridad oye, me tengo que alejar de mis papás, el esfuerzo que conlleva de mis abuelos, de pagarle todo lo que tenía que hacer. Y él siempre me decía, oye, mi sueño, me gustaría que uno de mis hijos fuese deportista. Él nos decía eso, que se dedicara, que fuera a jugar en la Major League. Pero él siempre decía, no, ustedes tienen que decidir. Y tú tienes que verle la cara de triste a mi papá cuando en algún momento estábamos ahí con la cuestión de los deportes y mi hermano mayor y yo, que fuimos como que los que más hicimos deporte, nos íbamos al fútbol. Mi papá ama todos esos deportes, pero él siempre le gustaba más el béisbol. Y nosotros fuimos muy buenos en el béisbol y yo tuve la oportunidad de jugar en selecciones y eso también conllevó esfuerzos de parte de ellos y él emocionadísimo con su cosa. Pero cuando decidíamos por el otro deporte, él como que, oye, no estás yendo por donde. Pero bueno, tú decides. Y nada, yo recuerdo que estaba en un equipo y yo le dije, bueno, papá, mira, ya yo me desligo del deporte, ya ahora sí ya me tengo que ir a estudiar mi carrera, pues, o sea, hice deporte por pasar el tiempo, me gustaba y todo, y si se me daba la oportunidad quizá lo fuese hecho de profesional. Pero ya yo tenía en mí el querer ser arquitecto, el querer estudiar esta carrera y todo esto. Y ellos respetaron todo eso. Okay. Podrías haberle dicho a tu amiga, te cambio para que seas tu chef y
No, pero yo creo que todo a su tiempo. Sí. Es que es perseverar. Ok, ya para finalizar, ir finalizando, ¿cuál debe ser la actitud de los padres ante los hijos que no son cristianos? ¿Y cuál debe ser la actitud de los hijos que son cristianos y sus padres que no son cristianos? Sea para uno o para lo otro, uno tiene que, cuando digo uno para lo otro, estoy hablando de los cristianos. Seas un padre cristiano y tu hijo no lo es, o eres un hijo cristiano y tus padres son inconversos. Si eres un hijo cristiano, lógicamente tienes que honrar a tu padre, porque el mandamiento también, lógicamente, te abraza a ti. Sabemos que los padres no cristianos y cristianos también, el punto está en que son seres humanos que cometen pecados, que cometen desaciertos. Yo he cometido muchos desaciertos en la educación de mis hijas. El deber de un hijo cristiano es honrarlo en todo, en el Señor. Las cosas que dice la palabra, lógicamente el Espíritu Santo mora en uno, en un hijo, y uno sabe por medio de la Escritura que es honrar a un padre, que es el respeto, que no es alzar un tono de voz, que es mantener, saber hacer las cosas, porque al fin y al cabo estás honrando a Dios. Si honras a Dios vas a honrar a tus padres, eso es una cadena. Si deshonras a Dios vas a deshonrar a tus padres. Y un padre cristiano sabiendo, porque al fin y al cabo nadie está en los zapatos de Dios para decir esta persona es salva o no. Lógicamente hay fruto. El apóstol Pablo habla sobre eso. Es que tenemos que orar por nuestros hijos, desde que están en el vientre de la madre o desde que la pareja ha planificado tener un hijo, tienen que orar para que Dios obre en ese corazón para salvación y vida eterna. Yo quiero cerrar este punto, y es muy importante entender de que estamos llamados a entender de que tenemos un alma en nuestras manos, nosotros como padres, sean cristianos o no, y nuestro llamado es edificarla en el temor del Señor. Vital la memorización de las Escrituras. El niño es muy susceptible. Le pongo el ejemplo, me llamó la atención el día de hoy. A Valeria le mandaron a hacer en el colegio, está en segundo grado, ya tiene 8 años. Haga un dibujo de su papá, que trabaja su papá, y que trabaja su mamá. Entonces Jennifer diciéndole, mira, ¿cuál es tu papá? Bueno, él comercia, pintura, y yo soy maestra, entonces, baja ese dibujito. Entonces, bueno, la dejaron sola. Entonces, ¿qué hizo ella? Puso un púlpito, me puso a mí y unos muñequitos acá, puso pastor, alianza cristiana y misionaria. Mi mamá puso maestra de niños, puso un cuadrito, lo iba a traer, un cuadrito de la fe, el amor. Entonces, eso me da a entender de que Dios está obrando en el corazón de ella, y uno llevándola a lo secular, por el tema de la maestra y todo eso. Pero lo que hay en su corazón, como ella nos ve, es que mi papá es un cristiano, es un pastor. Lo digo por pastor, como su trabajo. Y mi mamá, aunque sea maestra, ella es encargada de la escuela de niños. Entonces el cierre, yo pienso que debería ser en tener misericordia, ya sea con padres inconversos o con hijos inconversos. Así como la tenemos con el mundo, pues, con personas que no han sido alcanzadas. Yo sigo orando por mis padres, por mis suegros, por mis cuñados, para que el Señor obre en sus corazones. Igual, lógicamente, oro por mis hijas, con las dos, para que las fortalezca en medio de tantas tentaciones y situaciones que van a encontrar en este mundo. Ok. La actitud de un hijo sobre un padre no cristiano. De amor, de verdad que ha sido un área tremenda, que me tocó vivirla. No digo que he sido un hijo súper tranquilito, como les comenté anteriormente, es una persona con el mismo carácter de mi mamá, y siempre teníamos como que ese cortocircuito. Y me tocó, oye, en ocasiones decía, oye, Señor, yo quiero honrar a mis padres, yo te quiero honrar a ti, pero mi mamá me la pone difícil, así tal cual. Y es tremendo, porque traía como la costumbre de como lo venía haciendo antes, de cuestionar lo que ella me decía, de tomar esas actitudes. Y yo creo que el tomar eso cambia, porque en mi familia pasó, en mi casa pasó,
cuando cambiamos la actitud en cómo reaccionamos así sean malas formas, a los padres, eso causa algo en ellos, la muestra de ese amor, y eso me lo compartía mi mamá hoy en la mañana. Eso repercute en ellos. Si no son cristianos, por ejemplo, en mi casa, el único era yo fui el primero que llegó. Y ustedes saben cómo me recibió mi mamá el día que recibí al Señor. Mi papá me dijo: hijo, lo que tú hagas que sea para bien, para mí está bien. Y mi mamá me dijo: yo no quiero que tú te vuelvas un fanático como muchos que he visto. Y para mí eso se me quedó, y yo, wow. Entonces ahí fui trabajando en esa actitud, pues, en respuesta como mi mamá era. Y como todos saben, siempre que eres cristiano es como que siempre están como al pendiente, entonces eso se ve mucho en tus padres, en los hermanos también. Y en la forma, en cómo respondemos, como les compartía, en esa forma de amor. Y mi mamá siempre me dice, eso a nosotros nos habló del Señor, el hecho, la actitud en cómo tú nos mostraste el amor del Señor. O sea, porque mi mamá me decía, yo a veces esperaba que tú reaccionaras como cuando yo te provocaba o yo te disciplinaba de cierta forma, o palabras hirientes que te decía, pero tú callabas. Y eso a mí me decía mucho, porque tú no eres así, tú no eras así. Y en ocasiones tuve que como tomar decisiones, porque como usted anteriormente le decía, obedecer a nuestros padres en el Señor, habían cosas en las que no podía, y recuerdo que en una ocasión tuve que tomar unas medidas que yo como que, wow, Señor, yo creo que esto es lo que me conviene hacer ahora para que esto vaya en armonía, para que las cosas con mi mamá vayan en armonía, porque siempre con mi mamá fue como que lo más rudo, siempre fue como lo más difícil en ese aspecto. Pero eso, yo creo que todo se basa en el amor, en el respeto, en el querer honrar al Señor, siempre querer cumplir el mandamiento del Señor, porque si no honramos a nuestros padres, estamos deshonrando al Señor también. Pero eso. Sí, bueno, y bueno, ya con esto cerramos, y yo quisiera dar como una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado, de todas estas preguntas, y decir que la relación o la convivencia entre padres e hijos viene dada es a los fines de que crezcamos como cristianos, como hijos de Dios, y que podamos ser, algo que me gustó mucho de lo que conversamos, es que en algún momento todos vamos a ser hermanos. Sí. Y los hijos van a separarse de sus padres, y sí, va a haber el respeto, pero va a ser, yo debo ver a mi hijo como la imagen de Dios y amarlo como a mí mismo. Y eso no quiere decir amarlo más que yo o amarlo menos, sino que entender que, bueno, que él y yo somos creación de Dios, y que Dios me dio una autoridad para que yo pueda ejercerla sobre él, pero que quizás esa autoridad va, con el pasar del tiempo y con la independencia que él tenga, yo voy a tener que irla disminuyendo de acuerdo a la respuesta que él dé. Igual que, así que hijos, obedezcan a sus padres, que no va a ser para toda la vida. La honra sí pienso que... Sí, la verdad. Sí. Igual la obediencia, porque mi mamá a veces me llama y me dice, Jesús, ¿cómo está todo? Entonces yo le cuento, y ella me da consejos. Sí. Y a veces yo tomo esos consejos como oye, obedecer esos consejos de tu mamá o de tu papá, que nunca están de más. Y muchas veces digo no, son consejos, y dejo de hacerlos, o dejo de tomar esos consejos, y no me da muy bien, y digo, sí, tuve que haber hecho caso a mi papá y a mi mamá. Sí. Entonces creo que dejemos de ser luz de calle y oscuridad de casa, y comencemos a ser luz desde la casa, para sí, ambos. Ese es el cierre. Comencemos a iluminar la sociedad con la luz que viene de Cristo, y que viene de nuestra relación con Dios. Y porque muchas veces, y ahorita nos metemos en las redes y vemos un desastre en la sociedad, vemos que existen muchas cosas que quieren normalizarse, y que no son nada normales, no son de acuerdo al plan de Dios. Y como cristianos, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser modelar una familia conforme al corazón de Dios, que sea, obviamente va a tener debilidades, va a tener sí, cosas malas, pero si buscamos a Dios, Él va a ir perfeccionando eso. Entonces, bueno, muchas gracias por venir. Espero que puedan compartir este video con sus amigos y comentar
quizás cuál ha sido su parte favorita o la parte que más les ha impactado de este video y de esta conversación que tuvimos, y compartir esto. Muchas gracias por quedarse hasta acá, hasta este tiempo. A todos ustedes, muchas gracias a ustedes por disponer de este tiempo. Nos vemos la próxima vez, el próximo episodio. Chao. Hasta luego.